Vamos a comenzar esta noche con la palabra de Dios. Así es que el Señor me da el regalo y el privilegio de poder compartir con ustedes hoy una palabra acerca de qué tema hemos venido hablando. De las disciplinas espirituales. Qué dicha que son muy atentos. Bueno, a mí me corresponde hablarles acerca de la disciplina de la oración. ¿Cuántos oran aquí? No levanten la mano, no hace falta. Pero es que no debería ser la oración una característica de un cristiano. Debería de ser una característica de todos los cristianos. Y espero que usted no solamente ore cuando le toca comer o cuando le toca dormir o cuando está en un SOS, ¿verdad? Que está pasando por una necesidad muy urgente y uno ahí sí se acuerda que hay que orar, ¿verdad? Espero que no. Por eso esta noche queremos hablar un poquito de la oración, para animarles, hermanos, a que si usted ora hoy un poquito, aumente e incremente esa disciplina en su vida. ¿Cuántos saben que hubo una persona que oró por usted para que usted viniera al Señor? Ahí sí puede levantar la mano. ¿Verdad que sí? Hubo alguien que se tomó el tiempo para doblar rodillas, para clamar por nosotros, muchas veces probablemente una mamá, un papá, un amigo, alguien, ¿verdad?, que nos amaba lo suficiente para clamar por nuestras vidas. Y gloria a Dios que hoy estamos aquí, ¿cierto, no, hermanos? Bendita la hora que alguien oró por mí y vine a los pies del Señor. Yo vine a los pies del Señor muy jovencita cuando tenía 15 años. Y desde entonces, gracias al Señor, he permanecido, no ha sido fácil, pero he ido creciendo poquito a poco en las disciplinas espirituales. Sin embargo, la semana pasada, ¿cuál fue la disciplina que nos enseñó el pastor Juan Vicente? La meditación, exactamente, la contemplación. Y yo sinceramente, con tantos años de ser cristiana, yo pensaba, esa disciplina, la pastora Raquel, por años, junto con todas las demás disciplinas espirituales, ella ha intentado enseñarnos y todavía sigue intentando, gloria a Dios, porque ella es perseverante en esto. Pero esa disciplina de la meditación, confieso, a mí me ha costado, porque yo soy así un poquito hiperactiva, ¿verdad? Y me cuesta mucho quedarme callada para poder simplemente meditar en el Señor y esperar a que Él me hable. Pero como a mí me gusta hablar mucho, la disciplina de la oración, gracias a Dios, pues se me da un poquito más fácil. Ahora, ¿quién creen ustedes que es nuestro mejor modelo de oración? Jesús, por supuesto. Dice la palabra, voy a leer para ustedes en Lucas 11, del versículo 1 al 13, dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan?
Este mensaje, hermanos, se llama Enséñanos a orar. Como este discípulo le dijo a Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando este discípulo le preguntó? Dice que Jesús estaba orando en un lugar y que cuando él terminó, este discípulo se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dicho eso al Señor? Yo se lo he dicho muchísimas veces. Si bien orar es hablar con Dios, tan simple y sencillo como que Luz y yo aquí nos sentemos una frente a la otra y yo le pregunte: Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el trabajo? Y ella me pregunta a mí y tenemos una conversación. Así mismo es hablar con Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que hay palabras muy elevadas que tenemos que usar y Dios simple y sencillamente quiere que usted le hable. Y como dice también este pasaje, nosotros tenemos que ser insistentes. Eso es lo que nos quiere decir este pasaje cuando dice que un amigo le llegaron visitas, ¿verdad?, de noche y no tenía que darles de comer y va y le toca la puerta al amigo y le dice: por favor, ¿verdad?, necesito que me ayudes con unos panes. Y el otro le dice: no me molestes, déjeme en paz, no ve que es tarde, que estoy durmiendo. Y él le dice: por favor, y le sigue tocando la puerta. Y dice el pasaje que no le va a dar los panes por ser su amigo, sino por ser perseverante, para decir: ya, me quito de encima y me deje en paz. Entonces le voy a ir a dar lo que me está pidiendo. Pues Dios muchas veces es así. Muchas veces Dios quiere que usted esté ahí pidiendo lo que usted anhela o lo que usted está intercediendo, orando por alguna persona o por algo que usted mismo está necesitando. Como dice ahí, pedid y se os dará. Porque tenemos un Padre bueno que se complace en bendecirnos, pero hay que pedir. Hay un versículo, me acabo de acordar, que dice: ustedes no reciben nada porque piden mal, porque piden para sus deleites, dice la palabra. Y a veces nos pasa eso. Entonces sí, a veces es necesario que le digamos al Señor: enséñame a orar correctamente. Señor, que yo no te pida cosas tontas, que yo no pierda el tiempo. Por ejemplo, yo oraba por muchos años diciéndole al Señor: Señor, cambia fulano de tal, Señor, cámbialo, ay Señor, por favor, cámbialo. Pero yo no le decía al Señor que era lo que yo quería que cambiara en esa persona. Nosotros tenemos que aprender a ser específicos en nuestras oraciones, porque si bien Dios es un Dios soberano, a Dios le agrada que nosotros comuniquemos correctamente nuestras peticiones. Jesús, dice la palabra, que Él enseñó a orar a sus discípulos con su propio ejemplo. Varias veces dice la palabra que el Señor se iba con sus discípulos a orar, y cuando regresaba Jesús de orar, ¿cómo los encontraba? Roncando algunos. Y el Señor les decía: no han podido orar ni siquiera una hora. ¿Ustedes creen, hermanos, que usted necesita orar? Yo creo que necesito muchísimo orar, porque si Jesús, siendo Dios, convertido en un hombre, vino a esta tierra y Él oraba, y oraba, y oraba, ¿cuánto más nosotros que estamos en esta carne, que a veces la carne nos hace hacer ciertas cosas que uno no quisiera, ¿verdad?, como cristiano, pero que al final terminamos volándola porque estamos en esta carne? Entonces, nosotros tenemos esa gran necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. El último versículo que dice la palabra, los últimos dos dice: o si un hijo le pide un huevo, el padre no le va a dar un escorpión. Pero en el versículo 13 dice: pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es que eso es lo que nosotros necesitamos, al Espíritu Santo dentro de nosotros, para que sea Él el que nos guíe. ¿Cómo orar? Entre más intimidad nosotros tengamos con el Espíritu Santo, Él que habita en usted y que habita en mí, Él nos va a enseñar cómo es que tenemos que orar. Pero si usted nada más en la mañana se levanta en pura carrera y dice: Señor, bendíceme hoy, y se fue,
Y hasta que regresó en la noche o a la hora que usted regresa de su trabajo, ay Señor, gracias que me permitiste llegar, ¿verdad? Y eso sí fue que usted sacó el ratito, ¿verdad? Para orar un poquitito por lo menos. Ahora, la oración es una disciplina muy importante. Yo considero, sin menospreciar las otras disciplinas, que es la más importante. Yo siento que es la columna vertebral de todas las demás disciplinas, porque todas las demás disciplinas están conectadas con la oración. Dígame usted, ¿usted come todos los días? ¿Usted duerme todos los días? ¿Qué pasa si usted deja de comer o si usted deja de dormir? Son necesidades básicas. Usted para eso no necesita ser disciplinado, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque si no, las tripas suyas sí son disciplinadas, ¿verdad? Porque si usted pasa mucho tiempo sin comer y cuando usted siente aquel ruido en el estómago, ¿verdad? Donde están protestando, dice, ya te necesito comer. O usted ha pasado mucho tiempo sin dormir, ¿qué le sucede? Le duele la cabeza, se siente mal y anda como un abejón de mayo, ¿verdad? Pegando en todos lados. Hermanos, así de necesaria debería de ser la oración en nosotros los creyentes. Que no podamos vivir sin tener tiempo de comunión con Dios. De eso se trata, de tener comunión con Dios. Dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hermanos, la oración es algo que se debe hacer en privado. Hoy yo les estoy hablando de una oración que es de tú a tú con Dios. Y esa oración, aunque este pasaje dice que entra en tu aposento y que cierres la puerta, muchas veces usted pasa mucho tiempo viajando. ¿Cuántos tienen que viajar bastante tiempo al trabajo? Por lo menos 1 hora a veces. Algunos, bueno, yo camino media hora. Y por lo general en esa media hora, a veces o vengo escuchando música, o vengo escuchando alguna palabra, alguna enseñanza, o vengo orando. Entonces, nosotros podemos aprovechar esos tiempos, porque es un tiempo de tú a tú con Dios. Sin nadie más, sin ir conversando con la persona que está a la par en el bus, sino que usted ahí concentrado en decirle al Señor gracias. ¿Saben qué? Le agradezco yo a la pandemia. Bueno, creo que es lo único que le agradezco, sinceramente. Las mascarillas, porque entonces ya no parezco loca en la calle, ¿verdad? Abriendo la boca y la gente piensa, mira, esa loca anda hablando sola, ¿verdad? Ahora nadie me puede ver que ando hablando sola. No ando hablando sola, yo voy hablando con Dios. Y cuando yo llevo la mascarilla puesta, yo le digo, ay Señor, benditas las mascarillas, porque ahora ya me puedo topar a cualquiera y yo sigo hablando, ya no me importa porque no me está viendo necesariamente que voy moviendo la boca. A mí me gusta hacer eso. Un día de estos venía bajando para acá, para la SOA, y venía hablando con el Señor y el Señor exhortándome. Y yo por rato me reía y digo, yo qué dicha que nadie me ve porque yo vengo riéndome detrás de la mascarilla. Y si alguien me ve riéndome, ahí sí es cierto que piensan que estoy loca, ¿verdad? Pero yo me reía por lo que Dios estaba ministrando a mi corazón en ese momento. Entonces, hermanos, se trata de elegir un tiempo, un lugar donde usted pueda estar con Dios. Ya le digo, si usted va para el trabajo está bien, vaya orando. Hermana que está en la casa, está lavando los trastos, está limpiando la refri, está lavando la ropa, aproveche. Cuando los chiquillos, bueno, ahora los chiquillos están en la casa, qué tirada, ¿verdad? Pero cada momento que usted tenga, hermana, que está en su casa, usted puede aprovechar esos tiempos, aunque sean tiempos pequeñitos. Pero yo sí, hermano, les digo que debemos de separar un tiempo y un lugar. No les voy a decir cuánto. La persona que a mí me discipuló hace un montón de años, ¿verdad? Esa persona me ponía un estándar muy alto con la oración. Entonces yo viví frustrada con mi oración por muchos tiempos, muchos años, porque ella me decía que uno tenía que orar todos los días 2 horas. 2 horas, hermanos. Y bueno, imagínense, yo cuando eso tenía niños pequeños, tenía 4 hijos, ¿verdad? Los estaba criando y con todas esas cosas. Entonces yo muchas veces hacía esto, yo me metía en mi cuarto y cerraba la puerta y yo le decía a los chiquillos, no me molesten porque voy a orar. Y yo llevaba apenas 20 minutos y volví a ver el reloj y yo decía, ay no, 20 minutos apenas y tengo que orar 2 horas.
Yo pienso, hermanos, con la experiencia que yo tengo, que yo no le puedo decir a usted cuánto tiempo usted debe de orar, porque eso es algo muy privado, eso es entre usted y Dios. Además, su forma de orar no puede ser igual a la mía. Cada uno tiene una manera y una forma de hacer las cosas. Así es que lo que yo sí creo, hermanos, es que tenemos que tener una hora. Por ejemplo, les voy a decir, yo oro en las mañanas, yo pongo el reloj más o menos media hora antes de empezar a alistarme y yo oro ese ratito. A veces me despierto antes, entonces logro orar un poquito más. O oro la media hora que tenía que orar y ya me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Y me gusta orar en las noches también antes de acostarme. Ahora, ¿cómo oro? Bueno, de pie, caminando. Si tengo mucho sueño y estoy cansada, mejor camino. Porque si yo me hinco, yo no sé usted, pero a mí muchas veces me ha pasado, me dormí hincada. Me dormí hincada. Una vez me desperté porque no sentía las piernas. Yo sentía una cosa rarísima en las piernas, las tenía dormidas porque me quedé dormida. Entonces, si usted sabe que usted se duerme en esta otra posición, mejor no duerma acostado. No duerma acostado, ni modo que duerma parado, ¿verdad? Perdón, no ore acostado. Yo suelo orar a veces en la madrugada, le he dicho al Señor, el Espíritu Santo, le he dicho, Espíritu de Dios, despiértame. Si quieres despertarme, despiértame. Y de verdad me despierta. A veces me despierto 2 veces en la noche y cada vez que el Espíritu Santo me despierta, entonces yo empiezo a orar. Y le digo a él, Espíritu Santo, ¿por qué quieres que ore? ¿Por qué quieres que interceda, verdad? Ahora nos sobra por qué orar y por qué interceder. Ahora vamos a ver una pequeña lista de por qué deberíamos de orar. Pero hermanos, lo importante es que usted implemente la disciplina de la oración. Dicen, no me consta, que si uno hace algo, lo practica durante 25 días seguidos, eso se convierte en un hábito. No sé si es un dato científico, yo creo que lo escuché alguna vez en alguna prédica. Pues propóngase, bueno, 3 semanas, 4 semanas voy a hacer. Todos los días a esta hora voy a tener 15, 20 minutos para estar con Dios a solas. ¿Y qué le va a decir usted a Dios? Espérese, ahorita le vamos a dar algunas sugerencias de qué le va a decir usted a Dios en ese tiempo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Yo aprendí eso, hermanos, a través de los años. Como nunca logré llegar a las 2 horas de oración que mi discipuladora me había pedido que orara, yo aprendí a orar sin cesar. Yo aprendí a orar cuando iba en el bus, cuando voy caminando, cuando estoy haciendo el oficio, de muchas formas. Cada vez que yo tengo un minuto a solas, yo oro. Ahí en la soda me cuesta mucho porque Marcela habla mucho y por culpa de ella yo también hablo mucho. Pero cuando Marcela se va para el baño, yo oro. Hermanos, para mí, yo creo que este versículo se volvió un emblema en mi vida, porque yo considero que yo debo orar. Cada vez que yo pueda orar, yo oro. Yo oro porque hay demasiadas cosas en estos momentos por los cuales nosotros podemos estar orando. Y sin embargo, a veces nos ha pasado, o hace muchos años tal vez a mí me pasaba, de que me metía a orar y ya yo más o menos sabía por qué cosas iba a orar. Y oraba y ya no sabía por qué orar. ¿A cuánto les ha pasado? Y uno dice, ay, ¿por qué más oro? Ya se le terminó el repertorio tan rápido. Bueno, para eso también vamos a ver algunos tips de cómo usted puede aprovechar ese tiempo de oración. ¿Por qué debemos orar? Había un versículo, otro pasaje aquí, pero no lo quise tocar, que es el Padre Nuestro, que nosotros siempre hemos aprendido, pero es el mismo, casi es un pasaje paralelo al que vimos antes. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué creen ustedes que es la prioridad a la hora de que nosotros oremos? ¿Qué tal que yo estoy conversando con Luz y le digo yo, hey vos, mira, vos, cosita, antes le decían a uno así, mira, y yo no le digo a Luz el nombre de ella, mira Luz, tal cosa, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, ¿por qué el Padre Nuestro nos enseña que nosotros digamos,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es una forma de saludar a Dios. Es una forma. Ahora, no es que usted siempre tiene que decir esas palabras. Cuando Jesús nos enseñó el Padre nuestro, nos estaba enseñando un modelo de oración. Pero usted puede venir delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí vengo, Señor, porque yo sé que soy tu hija y vengo urgida de tu presencia. Aquí vengo porque yo sé que en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo sé que en tu presencia, Señor, yo encuentro el auxilio para este momento en que yo estoy pasando. Y yo digo: Señor, santo eres, bendito eres, alabado eres, glorioso eres. Bueno, no tiene que decir todo lo que yo dije. Son solo ejemplos, hermanos. Usted busca su propia forma de comunicarle a Dios y de reconocer que en ese momento usted es su hijo o la hija de Dios y que Él es su Padre, que Él es Dios. Señor, tú eres mi Dios y no hay otro Dios fuera de ti en este mundo. Tú eres el único al que yo puedo acudir en los momentos de mi necesidad. Dice la palabra también en el Salmo 104, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Está también la oración intercesora. Porque no se vale que usted vaya a orar y solo diga: Señor, dame, quiéreme, por favor, ¿verdad? Por eso nos dicen que somos ovejas. Pero es que nosotros también, como hermanos en Cristo, debemos orar los unos por los otros, ¿verdad? Ahora los hermanos que oraron aquí al frente, ¿verdad? Estuvieron orando por muchas cosas que tienen que ver con nuestra comunidad carismática de amor. Por los hermanos, por la pastora, por todos. Cuando sabemos que hay alguien que tiene una necesidad, nosotros oramos, debemos orar. Dice en 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Si usted se sienta un ratito a escuchar las noticias, dígame si tiene o no tiene por qué orar. Hermanos, ese accidente que, bueno, es viral ahora, ¿verdad? El accidente terrible que sucedió el viernes con ese camión. Y yo estaba impactada porque son 5 familias, 4 o 5 familias. No sé si el otro muchacho todavía está con vida o está todavía en el hospital, pero yo he estado orando por eso. Yo he estado orando por las familias que tienen familiares en los hospitales, por las personas que están en los hospitales en estos momentos por el COVID. Son muchas, miles de personas que están enfermas. ¿Cuántos han tenido COVID aquí? ¿Ah? Y a algunos nos ha ido bien, pero hay personas que están muriendo. El jueves supimos de una mujer, amiga entrañable de muchos años, hermana en Cristo, que murió. Y no vamos a tener motivos para orar. Díganme, hermanos, si no deberíamos estar clamando. Otro motivo para orar es para no caer en tentación. O ustedes son santititíticos todos, con aureola y todo. Hermanos, somos de carne y hueso y estamos batallando con esta carne. Y necesitamos orar por eso. Señor, líbrame del mal, líbrame de esta carne, líbrame de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, dice la palabra de Dios. Ayúdame a mantener mis ojos enfocados en Cristo, en la palabra, en la vida eterna que tú tienes para mí. Y en cuanto a eso, dice la palabra en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero esta carne es débil. Nuestro espíritu quiere orar y quiere buscar a Dios, pero esta carnita le apetecen otras cositas. Y si usted no vela y ora, como dice la palabra, podría caer en tentación. Otra oración que yo pienso que es sumamente importante que nosotros oremos todos los días, y es la oración de guerra espiritual, para pedir la protección divina sobre su vida y sobre su familia. El Salmo 27, ¿cuántos hicieron la tarea que el pastor Juan Vicente dejó la semana pasada? A ver, solo como 2 manos. Vea, Juanvi. Yo la hice, Juanvi.
Y precisamente ese salmo es el que quiero leer, estos versículos que son de guerra espiritual, que dicen: el Señor es mi luz y mi salvación. El Salmo 27, ¿de quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Y hay un montón de versículos bíblicos en la palabra de guerra espiritual, ¿verdad? Ahora fue Nana, creo que la que oraba y decía: Señor, llevamos cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo, porque a veces nuestra mente es la que más nos traiciona. Usted está pensando allá, decía mi mamá, mejor no digo, dichos de los abuelos, ¿verdad? En lo que no tiene que pensar. Y a veces cómo nos cuesta traer la mente otra vez y alinearla con el Señor y decirle: Señor, toma control de mis pensamientos, que deje de estar yo pensando en los chiquillos, que deje de estar pensando que mañana tengo que hacer esto, lo otro, que este tiempo de oración sea mi tiempo para pensar solo en ti y estar en tu presencia. Amén. No los estoy regañando, solo los estoy aconsejando. Hermanos, también podemos orar por peticiones personales, por supuesto. Pídale al Señor ese carro que usted quiere, pídale esa casa. Dice Marcos 11:24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiré y os vendrá. También por sanidad de los enfermos. ¿Cuántos les da miedo orar por los enfermos? El miedo es que se le muera, ¿verdad, hermanos? Qué torta. O el miedo que a veces el enemigo nos mete es que: ¿para qué va a orar usted? Si usted no tiene ningún poder, ninguna autoridad, si usted no tiene. Ahora Luz decía: yo siento en mi corazón, el Señor puso que oramos por los enfermos. Y deberíamos todo el tiempo de orar por los enfermos, porque por esa incredulidad que tenemos es que no vemos milagros. Tenemos que fortalecer esa área en nuestra vida. Dice Santiago 5:14, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe. No es el anciano, no es que si es Luz, no es que si es aquella o es el otro el que ora. Es la oración de fe la que produce milagros. Hermanos, no puedo seguir porque serían demasiadas las cosas por las que nosotros deberíamos de orar. Solamente quiero tocar dos, que es dirección para tomar decisiones. ¿Cuántos son de esos que toman decisiones a la ligera? Que le venden cualquier cosa y dicen: ay, sí, démelo, yo lo compro. En carrera, ¿verdad? Ni lo pensó dos veces. Y después de que lo compró dice: ay, qué bruta que fui. Ay, pero ¿quién me tiene? Porque yo soy así. También debemos orar para recibir sabiduría y entendimiento. Hermanos, todos tenemos áreas débiles en nuestra vida, como hablábamos antes acerca de la tentación, para que el Señor nos guarde. Todos somos débiles, somos frágiles. Yo quiero abrir mi corazón y decirles: mi pecado con el que yo he estado luchando, desde que la pastora empezó a hablar de la confesión y nos dio la tareita. ¿Cuántos ya terminaron esa tarea? Yo duré casi 2 semanas haciendo la tarea de la confesión. Y a mí me ha confrontado esa palabra. Me ha confrontado, porque a veces yo pienso que porque tengo 40 años de ser cristiana, ay, yo no soy tan pecadora como aquella que tiene apenas 2 añitos. A mí estas tareas me han estado confrontando, hermanos, porque un pecado con el que yo lucho es el control. Yo soy una persona controladora y yo quisiera agarrar mi futuro y ojalá acomodarlo. Y ese día que les cuento que yo venía caminando y venía hablando con el Señor y venía contándole al Señor algunos planes que yo tenía acerca de mi futuro. Y me dice el Señor, por eso me reí, porque me dice el Señor: estás controlando otra vez. Así me dijo, y por eso me reí. Por un momento me reí porque yo le dije: Señor, perdóname,
porque vengo batallando con este control hace días. Perdóname. Y después de que me reí, lloré ahí caminando y con la mascarilla puesta. Yo venía caminando y me bajaban las lágrimas y yo le decía, Señor, perdóname porque quiero seguir mandando en mi vida. Quiero seguir tomando decisiones yo y no dejar que sea Dios el que me guíe. Y les confieso, por eso no podía dejar de poner esto, porque cómo nos cuesta a veces hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y mi oración en estos últimos tiempos ha sido, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad para mi vida. Que no prevalezcan los deseos del corazón de Margarita, sino que seas tú el que me va a dar lo que más a mí me bendice. Yo estoy segura que cuando yo logre cumplir los planes de Dios, yo voy a ser sumamente feliz, porque Él no me va a poner a hacer algo que a mí no me guste. Amén. Están asustados, yo creo. Hermanos, también por nuestras autoridades. Es muy importante que oremos. Mañana, si Dios lo permite, se elige el candidato por el Partido Liberación Nacional de este país. Sinceramente, uno de los candidatos a mí no me agrada. Y yo le decía al Señor en oración, porque sí, he orado por eso, estoy orando por eso. Y yo le decía, Señor, por favor, que no quede esta persona. Y después le pedí perdón y yo le dije, Señor, haz tu voluntad. Que sea la persona que más le convenga a Costa Rica. Yo no sé si usted está orando por eso, hermano y hermana, pero yo lo motivo. Usted vive en Costa Rica. Nuestro deber es orar por el presidente de la República, Carlos Alvarado, aunque a usted no le caiga muy bien. Para que Dios traiga temor de Dios al corazón de él. Para que Dios traiga consejo a los diputados, a los ministros. Yo no sé, hermanos, yo oro por esas cosas. Yo oro, no les digo que oro todos los días, porque si yo oro por todas estas cosas que yo misma les estoy aconsejando que oren, pues no me alcanzan 2 horas, ¿verdad? Tendría que sacar quién sabe cuánto tiempo. Pero yo un día oro por una cosa, otro día oro por otra. Pero yo sí trato de bendecir mi país, porque la palabra de Dios nos manda eso. Dice, ya me perdí. Dice que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si nosotros oramos por las personas que están en autoridad sobre nosotros, Dios nos va a bendecir, como dice esta palabra. Ahora, ¿de qué manera orar? Hay muchas maneras, ¿verdad? Yo puse 3. De una manera espontánea. Cuando usted simple y sencillamente le abre su corazón al Señor. Espontánea es cuando estamos en medio de la crisis. Y a usted se lo está llevando candanga, como decimos muchas veces. Y usted dice y se tira al piso y llora y pega 4 gritos. Señor, ayúdame. ¿Cuántos han orado así alguna vez? Yo he orado en varias ocasiones en mi vida. Me he visto obligada a orar. No era porque, ay, qué espiritual que soy. Es que la circunstancia me obliga a orar. Y a veces leía en un libro que decía el autor que las oraciones más intensas que nosotros hemos hecho, las hemos hecho en medio de una prueba. ¿Será que necesitamos ser probados a cada rato para que nosotros estemos haciendo esas oraciones espontáneas delante de Dios? Mejor que le nazca a usted espontáneamente buscar del Señor. También haciendo una lista de peticiones, ¿verdad? Los que son olvidadizos o lo que sea, ¿verdad? A veces, si uno quiere orar por tantas cosas, pues haga una gran lista de oración y un día usted ora por unas cosas, otro día ora por otras y así. Pero que no pierda usted esos tiempos de oración y de intercesión. Y la que más me gusta a mí de todas estas es con las palabras. La palabra dice en Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Incluso le llaman el teléfono de Dios. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, tenemos que orar con la palabra. Y si usted no se sabe la palabra, pues llévese la Biblia y abra ahí en Salmos, en Proverbios, empiece. Ya en su momento la pastora también nos va a enseñar un poco más acerca de la disciplina de la palabra.
Pero si usted no conoce la palabra, ¿cómo va a orar usted con la palabra? Para mí, por ejemplo, hermanos, Romanos 8:28 ha sido una bandera en mi vida. Siempre, porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Y yo lo creo, yo creo esa palabra, yo la he abrazado, la he interiorizado en mi corazón, porque esa es una de mis palabras favoritas. Otra que me encanta es Romanos, todo el capítulo 8 de Romanos me encanta, me fascina. Y algunos, no me lo sé todo porque es un capítulo muy largo, tiene 30 versículos, pero hay versículos preciosos que yo los amo, ¿verdad? Este que dice que nada me va a separar del amor de Dios. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, nada. Entonces, cuando usted se aprende esas palabras y usted empieza a tener versículos preferidos, usted ora con esa palabra. Y yo no sé usted, pero yo siento un poder en mi vida cuando yo oro con la palabra, cuando yo la reclamo, cuando yo reclamo esas promesas que Dios tiene para mí. Ahora, beneficios de la oración, todos, ¿verdad? Trae salvación, ¿verdad? Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice el Salmo 34:6 que este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ese versículo me encanta a mí para orar. Él nos fortalece en medio de las pruebas. Nos ayuda a crecer en fe. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Te hace fuerte ante los ataques del enemigo. Usted sabe que el enemigo a usted lo ataca cuando usted está debilito. Por lo menos en mi vida, yo sí he detectado eso y yo me he dado cuenta. Y le digo, cochino diablo, ¿por qué no viene cuando yo estoy pochotoncita? ¿Por qué viene a atacarme cuando que sabe que estoy pasando por una situación difícil, que estoy pasando algo que me duele mucho? Entonces ahí viene el cochino diablo, ¿verdad? Hace un mes aproximadamente tuvimos COVID en la casa, mis hermanos y yo. Gracias a Dios el Señor me libró. Yo fui la que menos experimenté síntomas, pero mi hermano se puso malito. Y a mi hermano lo tuvieron que internar y estuvo 10 días en el hospital. Y mientras él estaba en el hospital, mi hermanito Max se me puso malito. Y yo encerrada en la casa. Y se siente uno tan impotente, tan frustrado. Y que aunque yo creo que soy una mujer de oración, yo desfallecí, hermanos. Yo me sentía tan sola. Yo me sentía que no podía hacer nada por él. Y Max nunca duerme. Ese solo cuesta que duerme en la noche y hay que darle algo para que duerma. Y no se levantaba de la cama, no se levantaba. Y yo iba y me le sentaba a la cama a la par y me iba para la sala a orar. Después llegaba y le ponía las manos y volvía a orar. Y yo le decía al Señor, qué impotencia más grande, porque no puedo hacer nada por mi hermano, solo orar. Y gracias a Dios que solo fueron 3 días. Porque hermanos, es normal que esta carne se duela. Es normal que la carne tenga dudas. Es normal que usted piense, ¿será que Dios se los va a llevar? Porque con tantas muertes que dicen en las noticias que hay, no es cierto. A usted, cuando a mi hermano lo tuvimos que mandar para el hospital, yo estaba angustiada. Yo decía, Señor, yo no lo puedo tener esta noche aquí porque yo siento que si él se queda aquí esta noche, aquí se me muere. Y todas esas cosas, hermanos, es normal que nosotros a veces dudemos, es normal. Gracias a Dios que ya la prueba pasó y yo puedo decir, como dice la palabra, que aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal. Pero yo temí esos 3 días y el enemigo me decía, ¿y qué clase de cristiana es usted? ¿A dónde está su fe? Ay, pero no es que usted raja de que sabe mucho la palabra. Yo me sentía acusada, porque mi fe se debilitó en esos momentos. Y mi hermano me decía del hospital, porque yo le decía, estoy asustada, estoy nerviosa, y mi hermano me decía, Márgara, la que está poniendo ahí el pecho para las balas es usted, no se me achicopale, no se me vaya al piso. Y yo decía, Señor, ayúdame, porque definitivamente yo en mis propias fuerzas no puedo. Y de verdad que el Señor me socorrió. Hermanos,
Orar nos lleva a cumplir los propósitos de Dios. Orar nos lleva a ser más sensible a las necesidades de los demás y a ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Orar, hermanos, nos lleva a tener un mayor poder y mayor autoridad para declarar la palabra, para llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan escucharlo. Orar nos ayuda a aconsejar efectivamente a otros. Cuando usted sabe de un problema, de un amigo, de una compañera, un compañero de trabajo, y usted ora y usted dice, Señor, ¿qué le digo a esta persona? Me está contando aquí un conflicto de su hogar, de su matrimonio, ¿qué puedo yo decirle? Y usted ora y el Espíritu Santo viene y le aconseja y te usa. El Espíritu Santo te va a usar para llevar esa palabra de consejo. En fin, hermanos, oremos. Pero ya para terminar esta noche, hay 2 versículos que yo quiero leer para ustedes. Es la conclusión y yo le puse la oración que Dios desea oír. Y la oración que Dios quiere oír es una oración de arrepentimiento, de confesión, como nos decía la pastora en días pasados, una oración de humillación. Amén. Dice Santiago 4, 8 al 10, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Pero dice, acercaos, ¿qué? A Dios. Y Él se acercará a vosotros. En la medida que usted se acerca al Señor cada día, en la misma medida el Señor se va a ir acercando a usted y usted va a poder sentir esa presencia. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, ¿a dónde estás? No te siento, no te veo, como me pasó a mí en esos días? Así me sentía, como que si el Señor me hubiera dejado. Pero en la medida que nosotros busquemos su presencia, así lo vamos a poder sentir más cerca. Pero dice esta palabra, humillaos, humillaos. Esa dice que lamentemos, que lloremos. ¿Por qué? En arrepentimiento, en pedir perdón, en decirle, Señor, te necesito. Porque la verdad es que yo soy carne y yo necesito ser una persona más espiritual. Y segunda de Crónicas 7, 14 y 15 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿A quién le está hablando Dios en el versículo? A los impíos hijos del diablo que se están allá afuera. Le está hablando al pueblo, dice, si mi pueblo se humilla, mi pueblo que me invoca, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, aló, como dicen algunos, aló, somos el pueblo de Dios, pero estamos cometiendo pecados. Hay pecados ocultos dentro de la misma iglesia, hermanos. Pecados que nosotros no queremos que nadie se dé cuenta. Y esta noche a mí el Señor me decía, Él me dio estos versículos y Él me dijo, tienes que decir esto ahí en la iglesia. Es a mi pueblo al que yo quiero que se humille. Es mi pueblo el que yo quiero que ore, que invoque mi nombre y que se arrepienta y que pida perdón. Y dice que yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos creen que necesitamos una sanidad para nuestro país? Necesitamos, hermanos, orar en contra de este bicho, ¿verdad? De este coronavirus. Tenemos que decirle, Señor, si usted y yo nos unimos y todas las iglesias y todos el pueblo de Dios nos pusiéramos en esta posición, como dice, en este orden que dice la palabra, así como lo dice, invocando el nombre del Señor, orando, buscando su rostro, pidiendo perdón por nuestros pecados y arrepintiéndonos sinceramente y pidiendo además perdón por los pecados de los que no quieren pedir perdón, porque todos tenemos familia que no quieren nada con Dios.
Todos conocemos a alguien, pues Señor, perdona los pecados. Yo le pido a Dios perdón por los pecados del presidente. Tal vez a usted le parezca gracioso, pero yo lo he hecho. Yo le he dicho, Señor, perdona los pecados de Carlos Alvarado, porque él es el presidente y la cabeza de esta nación. Señor, redargúyelo, convéncelo de pecado. Yo lo he hecho, hermanos, porque tenemos que pedir perdón, no solo por nuestros pecados, sino por aquellos que nosotros sabemos que necesitan que el reino de Dios venga a sus vidas. Amén. Y yo quiero que así terminemos en esta hora. Solamente quiero leer el último versículo, que es Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, que dice: estén siempre gozosos, orad sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén?